Buenos días a mis hermanos, que Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartirles dentro de lo que vamos a mirar en la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre crecer, pero de dos maneras. Y vamos a hablar sobre crecer en nuestra vida cristiana. Y les invito a abrir sus Biblias allí en segunda de Pedro 3:18. Dice así el apóstol Pablo. Es el último versículo de segunda de Pedro 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero compartir varias cosas muy importantes, pero antes de eso vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para entender su palabra. Señor, te agradecemos en esta hermosa mañana que tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra preciosa, Señor. Háblanos, susténtanos, guíanos, ayúdanos para caminar de acuerdo a tus buenos propósitos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero un poco explicar la segunda carta de la Epístola Universal del apóstol Pedro. Él, cuando escribe esta carta, lo escribe a los creyentes que están dispersos en Israel y en otras partes del mundo. En esta segunda carta ya el apóstol Pedro era un anciano y él había tratado varios temas, entre ellos el ser participantes, los creyentes, de la naturaleza divina de Cristo. ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza del Señor? También habla sobre ser testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y otros temas que toca fuertemente es sobre los falsos profetas y falsos maestros. Luego, para llegar ya al final de este versículo que he leído, él habla sobre el día del Señor vendrá. Habla sobre cómo va a ser el juicio final, cómo va a ser la destrucción de todo este mundo lleno de maldad, de pecado, de injusticia. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente estamos viviendo en tiempos finales, donde se anuncia el fin de los tiempos, donde están sucediendo cosas tras cosas, tanto en la naturaleza como también la sociedad se está corrompiendo más, el pecado ha aumentado más, la maldad se ha multiplicado en gran manera, está causando mucho daño en todo lugar. Pero ahora, nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo vamos a poder soportar todo esto? Porque estamos en la tierra. Y mientras que estemos en este mundo y pisemos este mundo, vamos a sufrir como los demás. Vamos a sufrir la maldad que ya estamos viendo en el mundo. Vamos a sufrir los estragos de la naturaleza, plagas, enfermedades, violencia, corrupción, tanto a nivel político, a nivel social. Uno puede ver una situación muy crítica en todas partes. Hace poco yo estuve mencionando que cuando uno ve los noticieros, ya los noticieros, más del 90% o 95% de las noticias son malas. Como que a uno ya, al noticiero, uno le llama el noticiero del terror, porque más son puras malas noticias. Asesinatos, secuestros, robos, violaciones, matricidios, tanta cosa, tanta maldad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esos tiempos malos? Recuerda que le he mencionado los temas que trata Pedro en su segunda carta, pero en el último capítulo, que es el 3, ya habla del tiempo final, donde hasta la gente se burla de que nosotros venimos proclamando por muchos años que Cristo viene y sí va a venir, que el fin de los tiempos llega y está por venir, y eso ya no lo puede negar ni la ciencia. Al contrario, reconocen que la humanidad está en la fase final de su historia. Pedro es allí donde él nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo.
lo que está diciendo Pedro para concluir su carta es lo que va a ser nuestro soporte, lo que nos va a ayudar a aguantar los tiempos malos, lo que nos va a ayudar a aguantar los tiempos difíciles, lo que nos va a hacer no solamente aguantar, sino nos va a hacer victoriosos, es sostenernos en estas dos cosas. Antes bien, o sea, por encima de todo lo malo que les he dicho, dice Pedro, de toda la situación mala que les he hablado, antes bien, creced. Mientras que el mundo se está hundiendo, nosotros debemos estar creciendo. Pero dice ahí, creced en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor inmerecido, el amor gratuito de Dios. La gracia es la misericordia, la compasión, la bondad de Dios por nosotros, que no lo merecemos, pero Dios tiene un gran amor y compasión por aquellos que le buscan, por aquellos que se rinden a Él, por aquellos que dependen de Él. Cuando aprendemos a crecer en esa gracia, usted se da cuenta que la gracia nos capacita para vivir una vida de poder. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte, porque la gracia de Dios que estaba sobre él le hacía soportar y ser fuerte para continuar siendo un gran hombre de Dios, un misionero con poder. La gracia te capacita para vivir con poder, te capacita para tener victoria, te capacita para poder crecer en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. Aquí dice, antes bien, creced en la gracia. Eso significa que la gracia no tiene una medida limitada, no. La gracia, ¿cuándo comenzó? Le puedo decir que la gracia ya existía antes de que usted conozca a Cristo. Si todavía no es creyente, hay la gracia de Dios dispuesta para usted. Yo no lo merezco, usted no lo merece, pero la gracia es la aceptación, el amor de Dios para el hombre pecador, que no lo merecemos, pero Dios te ama y me ama a mí. Ahora, esa gracia usted la experimenta cuando recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. Cuando usted acepta a Cristo, esa gracia del perdón de nuestros pecados, esa gracia de salvación, no queda ahí, sino que continúa un crecimiento de saber cómo Dios obra a través de la gracia. Le dije, la gracia da poder para superar nuestras debilidades. La gracia nos da la confianza del gran amor de Dios, la fortaleza. Por eso dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia. Y luego dice, y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, tenemos que seguir conociendo a Cristo como Salvador. ¿De qué manera? Ya Cristo me salvó, me perdonó mis pecados, pero Cristo sigue siendo el que nos salva. ¿De qué cosas? ¿Cuántas emergencias pasamos? ¿Cuántos problemas pasamos? ¿Cuántas dificultades pasamos? Y ahí necesitamos al Salvador. Y cuando usted tiene fe en el Salvador, cuando usted confía en el Salvador, es nuestro Salvador quien acude a nuestro auxilio y nos saca del aprieto, porque la persona que necesita un Salvador es porque está en problemas, es porque está en dificultades, es porque le está yendo mal. Entonces necesita a gritos al Salvador que lo auxilie, que lo ayude a salir de sus problemas. Y dice crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. También hay que crecer en conocer el señorío de Cristo. Señorío significa amo, jefe, dueño, soberano. Eso significa Señor. Entonces tenemos que conocer cómo Cristo como Señor, Él gobierna, cómo Cristo como Señor, Él obra, cómo Cristo como Señor, Él hace maravillas, Él salva, Él hace señales, Él hace prodigios. Él es Señor. Como Señor, Él calmó la tormenta en el mar. Como Señor, Él multiplicó los peces y los panes con el poder que como Hijo de Dios tenía. Él es el que obra maravillosamente. Él es el que obra de una manera sobrenatural. Mientras usted más conoce al Señor como soberano, dueño, amo del universo y de la tierra, usted se va a dar cuenta que usted puede crecer con esa confianza, que aunque el mundo esté en crisis, usted tiene al Señor en su vida y el Señor nos da la victoria. El Señor nos saca adelante. Él es mi Salvador. Porque Pedro lo que dice acá, antes de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esta palabra conocimiento
viene de conocer, pero no tiene que ver solamente con el conocimiento teórico de, mira, yo estoy que leo de la vida de Jesús. Tiene que ver con experiencia. Cuando estaba a Mateo, capítulo 1, el versículo 18 al 25, usted encuentra que cuando María da a luz al Señor Jesús, dice que José no la conoció hasta que nació Jesús. José no conoció a su esposa María hasta que nació Jesús. Cuando usted va a Génesis capítulo 4, dice, Adán conoció a su mujer Eva. Son los mismos verbos, conocer, crecer en la gracia y conocimiento. O sea, está diciéndote el Señor, crece en conocer de manera intelectual, de manera mental, o sea, de conocimiento su palabra, pero ese conocimiento debe ayudarte a conocerlo en experiencia diaria, experimentar la grandeza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y me llamó la atención que el apóstol Pedro termina su segunda carta con crecer en la gracia y conocimiento, y comienza la carta hablando de conocimiento, porque cuando vamos a 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero mire lo que sigue, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro comienza su segunda carta hablando que crezcamos en la gracia, que se multiplique la gracia, conociendo a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Termina el libro de 2 Pedro diciendo nuevamente, ante bien crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza y termina de esa manera su carta. ¿Con qué propósito? De enseñarnos que lo que nos va a sostener durante los tiempos difíciles de la historia, donde hay falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores, donde hay crisis mundial, donde hay corrupción, donde se acerca el fin de los tiempos, lo que nos va a tener de pie y en victoria es el que tú y yo caminemos en esa experiencia diaria de conocer a Cristo como mi Señor, mi Salvador, y que la gracia, que no es otra cosa que la bondad, el perdón, la gracia, la misericordia, el sostenimiento de Dios, el regalo de Dios para mi vida, regalo que yo no merezco, pero por gracia, o sea, por la bondad de Dios, se extiende a mi vida y a la tuya. O sea, si tú quieres tener victoria, yo quiero tener victoria, tengo que crecer en esa gracia, seguir creciendo en esa gracia. Termino con esta ilustración. Si a usted le regalaran una plantita de palta, porque yo cuando estudié en el seminario en Trujillo, yo estaba a cargo del jardín, de la huerta que había en el seminario. Nos hacían cuidar plantas, árboles, y habían árboles ya grandes de fruta. ¿Qué había que hacer con el árbol pequeño de manzana y de palta? Todo el año lo regábamos, todo el año cuidábamos al arbolito. A medida que crecía, uno podía ver cómo salían sus frutos, y cuando ya maduraba, podía yo disfrutar y comer las manzanas, y comer abundante manzanas y abundante paltas. Ahí me acuerdo que cuando estuve a cargo de esa parte, durante el año comí bastante manzana y comí bastante palta. Pero, ¿qué tenía que hacer? Cuidar, cultivar, regar, para que esa planta creciera y yo pueda disfrutar de los frutos que iba a dar, que esos frutos maduren y yo podía comer. Tú no puedes disfrutar de la gracia si no creces, si tú no te involucras diariamente con Dios, en conocerle más, para que crezcas en el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo.
A Él es la gloria por los siglos de los siglos, dice Pedro. Amén. Entonces, en esta mañana, yo te estoy animando a que comiences a crecer. No te quedes donde estás. La vida cristiana no es religiosidad. La vida cristiana es vida en caminar con la vida que es Cristo. Te animo a que sigas aprendiendo más de su palabra y que el Espíritu Santo te lleve a experimentar su palabra día a día en tu corazón. Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Santo Dios, te doy gracias por este momento, haber permitido compartir tu palabra. Gracias, Dios mío, por el apoyo de mi hermano que me ayuda a esta grabación, y oro para que las vidas de los que escuchen esta reflexión sea bendecida. En el nombre de Jesucristo. Amén.